Al lado de ti, Tell the person next to you, tú tienes que estar reprogramado. you must be reprogrammed. Dile a la persona atrás de ti, Tell the person behind you, míralo en los ojos. look at them in the Tú lo eyes. vas a retar en este día. You're going to challenge Tú them. le vas a decir, tú tienes que ser reprogramado. Tell them you must be reprogrammed. Sí, tú. Yes, you. Abre su Biblia a Marcos capítulo 9, Let's open our Bibles to Mark chapter 9, versículo 30. verse 30. Vamos a leer algunos versículos Let us read a few verses, y después podemos desarrollar el mensaje. and then we can continue to develop the message. Cuando lo tengan puedan decir un amén, When you have the verse, you can say amen, o yo lo tengo, or that I have it, o sonríe. or just smile. Pero dame una reacción para yo saber que tú lo tienes. But give me a reaction, that way I know that you have it. Marcos 9:30 Mark 9:30. dice, And it says, habiendo salido de allí, they that left that place caminaron por Galilea, passed through Galilee. y no quería que nadie lo supiese, Jesus did not want anyone to know, porque enseñaba a sus discípulos because he was teaching his disciples. y les decía, And he said to them, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. y le matarán. They will kill him. Pero después de la muerte, And after 3 days, resucitará al tercer día. he will rise. Pero ellos no entendían estas palabras But they did not understand what he meant, y tenían miedo de preguntarle. and were afraid to ask him about it. Y llegó a Capernaum, And they came to Capernaum. y cuando estuvo en casa les preguntó, When he was in the house, he asked them, ¿qué disputabas what were you arguing about? entre vosotros en el camino? About on the road? Mas ellos callaron, But they kept quiet, porque en el camino habían disputado entre sí because on their way they had argued about who quién había ser el mayor, was the greatest. quién iba a ser primero, ¿verdad? Sitting down, who was going to be first? quién iba a ser número uno. Who was going to be number one? Entonces él se sentó Sitting down, y llamó a los 12 Jesus called the y 12 le dijo, and said, si alguno quiere ser el primero, anyone who wants to be first será el postrero de todos must be the very last and the servant of all. y el servidor de todos. The servant of all. Y tomó a un niño He took a little y child lo puso en medio de ellos, whom he placed among them. y tomándolo en sus brazos, Taking the child in his arms, les dijo, he said to them, el que recibe en mi nombre a un niño whoever welcomes one of these little children como este, me recibe a mí. in my name welcomes me. Y el que a mí me recibe, And whoever welcomes me no me recibe a mí, sino al que me envió. does not welcome me, but the one who sent me. Podemos inclinar nuestros rostros y orar, amén. We can bow our heads and begin to pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos toda la gracia, we give you all the thanks, alabanza. all the praise. Tú eres maravilloso, You are wonderful. tú eres poderoso, You are powerful. tú eres digno de toda alabanza You are worthy of all the praise y toda adoración. and all the worship. Visítanos en este día, Visit us this en el afternoon. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén. Amen. Reprogramado. Reprogrammed. El título del mensaje probablemente es un poco extraño The title of the message might be a little strange cuando estamos hablando de personas, when we're speaking about persons. porque usualmente cuando estamos hablando de reprogramación, Because usually when we're speaking about reprogram, estamos hablando de computadoras we're speaking on behalf of computers o cosas que son cosas que tienen que ver con la tecnología. or things that have to relate to technology. Y es verdad, And it is true. el concepto de programar The concept of reprogramming viene del sistema de la computadora. comes from the theme of computers. Una computadora A computer no tiene información does not have information cuando tú la compras. when you buy it. Tú le tienes que instilar
instalar, install algunos programas certain programs para que pueda tener la información so that it can have the y information la cosa que tú necesitas. and the things that you need. Yo sé que tú estás muy emocionado. I know that you're very excited. Compra una nueva You computadora, buy a new la computer, prende you turn it y on, después tú quieres hacer cosas con ella you want to do things with y it, no puedes hacer nada and you can't do anything porque todavía no había instalado until you have installed la información. the information. Oh, yo me recuerdo que yo tenía que hacer un papel I remember I had to do a paper en Microsoft Word, on Microsoft Word. pero no lo podía hacer I couldn't do it porque en ese tiempo tú tenías que instalarlo con un Disc. cassette, disc, ustedes saben. Ahora eso viene ya hecho, pero lo tenía que instalar ahí. I had to install it with a disc, Y después tomaba su tiempo and then it would take its y time, después se llenaba and then it would fill, y la información estaba ahí. and the information was there. Así mismo, That way, como la computadora tiene que ser instalada, that the computer must be installed, nosotros we también tenemos que ser must instalados con programas. be installed with Y programs. desde niño, And since a child, nosotros somos instalados we are installed por muchos programas with many que programs vienen por nuestras crianzas, that come from our upbringing, vienen por la sociedad, comes from the society, vienen por las medias it sociales, comes from social media, y ellos empiezan a darnos and informaciones, they begin to give us y information, por eso es que nosotros pensamos como pensamos. and that is the reason we think the way we Por eso es think, que nosotros actuamos como actuamos. and that is the reason we act the way we Por eso es que act. nosotros hacemos algunas cosas. That's why we do certain things, No porque solamente se nos dio de noche a mañana que la vamos a hacer, not because it came from day to night to be, pero fueron cosas que fueron programadas en nuestro sistema. but it was things that were programmed for us to think. Y algunas de esas cosas son buenas, And some of these things are pero algunas de good, esas cosas no son tan buenas. but other of these things Hay are not. algunas cosas que nuestros padres no instilaron, There's certain things that our parents have installed in us, que nosotros todavía hasta el día de hoy pasan en mi cabeza. and still to this day it goes through our Yo minds. me recuerdo cuando yo era joven, I remember when I was mi young, papá siempre me decía, my dad would always tell me, muchacho, tú no eres de la calle, and listen boy, you ain't from the tú no eres streets. de la calle. You ain't from the streets. So, cuando yo estaba con mis amigos So when I was with my y friends yo quería hacer algunas cosas, and I wanted to do certain ellos me things, querían ofrecer they drogas. wanted to offer me drugs. Siempre había un límite donde yo cruzaba, There was always a limit in which I crossed. porque yo siempre oí esa voz, I would always hear that voice. tú no eres de esta calle, You ain't from the tú no eres de la streets. calle. You ain't from the Wow, mi streets. papá tiene una influencia, pero algo tremendo. But I would think Porque my como que father yo veía a had mi a papá y la tremendous correa al lado influence de él. because my dad always had the belt right next to him. Pero muchas cosas But many que no things fueron instalados that were installed fueron buenas. are good. Pero hay algunas cosas But there's other que things aunque vinieron con buenas intenciones, that although they came from many good intentions, no son lo que quiere Cristo para it's nosotros. not what Christ has for Pero us. si puedo ser bien honesto, But if I can be very honest with es you, fácil reprogramar una computadora. it's easy to install or reprogram a Pero computer. lo más difícil de hacer But the most difficult task es there is reprogramar is to reprogram a un ser humano. a human being. Porque nosotros los humanos Because us humans nos acostumbramos are al accustomed sistema de nuestra vida. to the system of our world. Yo soy muy viejo para cambiar. I'm too old to change. Pastor, yo soy así, Pastor, I'm this way. así nací, This is the way I was así born. me crié This is the way I was y raised. así me voy a morir. And this is the way I'm gonna Tú die. puedes a caer tantas You veces can fall many en times el mismo hoyo in the same y hole, todavía lo vas a hacer. and you're still going to Y do la it. razón que lo vas a hacer And the reason you're going to do it, no es porque no viniste a la iglesia. it's not because you didn't come to church. No es porque no abriste la Biblia y la leíste. It's not because you didn't open the Bible and read it. Es porque no fuiste reprogramado. But it's because you were not La reprogrammed. Biblia nos dice The Bible en says Romanos capítulo 12 in Romans chapter que 2 necesitamos ser renovados. that we must be We renewed, need to be transformed, tenemos que ser transformados transformdos por la renovación de nuestra mente. from the renewing of our minds, Reprogramando nuestra mente. reprogramming our minds. Si tu mente está
igual, if your mind is still the tus same, acciones van a estar igual. your actions are going to Eso be the siempre me same. rompía la cabeza. That always broke my head. Puedes sacar a alguien You can always think of someone del vecindario from the neighborhood, bien pobre very poor, y colocarlo and relocate them en un lugar rico, of a rich y place. si él no cambió su mente, And if they didn't, change their mind, todavía va a actuar they're still going to act como si está en el vecindario pobre. as if they were in the poor neighborhood. Aunque tiene las finanzas, Although they may have the aunque finances, tiene el estatus social, although they may have the status, tiene la mente de pobre. they still have a poor mind. Por eso es That is the que reason muchas gentes that many people que le ganan la lotería, that win the lotto, en 5 años ya no tienen nada. in 5 years they have nothing. ¿Cómo tú gastas 5 millones de dólares? How do you waste $5 million? La razón que tú gastas 5 millones de The dólares reason you waste es $5 porque million tú tienes la mente del is pobre, because you have the mind que of the cuando tú poor. tienes algo, And when you have tú lo vas a something, gastar you're going to waste en lo que it tú no lo necesitas. in the things you don't need. So, cuando tú no cambias, si tú no cambias la mente, So if you don't change the tú no mind, vas a cambiar la acción. you're not going to change that. Pero Dios no quiere reprogramar en But este God día. wants to reprogram us this Dios quiere que afternoon. nosotros seamos reprogramados. God wants us to be Y reprogrammed. hay tantas cosas que yo puedo hablar And there's many things that I can speak que on Dios no quiere reprogramar. in which God wants to reprogram Pero us, solamente tengo tiempo para hablar de una cosa. but I only have time to speak of one. Y yo pienso que es lo más importante. And to me, it's very important. Hoy vamos a enfocarnos Today we will focus en this qué verdaderamente significa and truly what it en means ser el más grande to be the greatest y ser el número uno. and to be number one. Nosotros somos programados We are programmed por la sociedad. by society Estamos por nuestras crianzas through our upbringing y nuestra naturaleza pecaminosa and our sinful nature para ser número uno. to be number Si one. tú entras a una clase de kindergarten If you enter into a class of y kindergarten tú le dices a todos, and you tell all of them, póngase en fila, get in one todo line, el mundo está corriendo everybody is just running para estar número uno. to be number one. Él me está cortando. He's cutting Y me, todo el mundo peleando y peleando. and then everybody's fighting. Tú no le dijiste para dónde van. And you're not telling them where they're Tú going. no le dijiste si es para el baño, You don't know if it's going to si the es para bathroom, comer. if it's to eat. Tú solamente le dices póngase en fila. You just simply told them, get in a line. Pero hay algo en nuestra naturaleza But there's something in our que nos nature dice that tells que el us número uno that number one es mejor. is Y better. lo más atrás que tú estás, And the more back you lo are, más peor que tú vas a estar. the worse you're going to be. Y eso está dentro de nosotros. And it's in us. Queremos ser número uno. We want to be number Queremos one. ser el primero. We want to be number one. Necesitamos la atención. We want to have the Yo soy el attention. centro del universo. I am the center of the Yo soy el universe. número uno. I am number Y no one. estoy hablando And I'm not que tú no speaking. quieres ser tu mejor para Dios. You don't want to be your best for God. Pero cuando eso se convierte en egocéntrico, When that becomes que egocentric, yo tengo que ser número uno that you must be number y yo one, tengo que hacer la cosa primero, and you have to do it ahí first, es que se convierte en un problema. that's when it becomes a problem. Nuestros padres, Our fathers, nuestra crianza, our upbringing, ellos nos dicen, they tell us, tú tienes que ser número uno, you must be number one, porque tú tienes que tener poder, because you have to have power, y con el poder viene el dinero, and with the power comes y money, con el dinero viene el respeto. and with the power comes respect. Había una conversación, And there was a un conversation, padre y un hijo. a father and a son. El padre era un juez, The father was a judge, y antes de eso él era un abogado, and before that he was a attorney. un hombre que tenía mucho dinero. He was a man that had many Pero means. el hijo But the son fue a la universidad, went to the se university. enamoró con enseñar, He fell in love with y él teaching, quería ser un maestro. and he wanted to be a professor. Y dijo, papá, And he said, Father, ya yo no quiero seguir la carrera I como abogado. do not want to follow the path of attorney, or Yo quiero ser un maestro. I want to be a professor or Y a él dijo, teacher. no, tú no puedes ser eso. And he said, no, you cannot. A ellos no les pagan muy bien. They don't pay them A well. mí no me importa si esa es su I pasión. don't care if that's your Tú passion. necesitas ser número uno. You must be number Tú one. necesitas tener el dinero You must have the money para tener el poder to have the y power para tener el respeto. and to have the respect. Eso se nos pone en nuestras cabezas
Eso se nos pone en la cabeza that is put in our minds para ser número uno. so that we can be number one. Padres, no te estoy diciendo Parents, I am not telling que you no le diga a tus hijos que hagan su mejor. that not to tell your kids to do their Yo le best. digo a mis hijos, I tell my kids, yo quiero que tú seas el mejor. I want you to be the best. Yo quiero que tú seas el número uno. I want you to be number one. Pero But- en el número uno In the number es one para glorificar a is Dios. always to glorify God. Para ser número uno, para ser tu mejor, To be the best, vienen responsabilidades. many responsibility comes. Porque cuando tú eres número uno, Because when you are number one, no es para que te sirven a ti, it's so not that they can serve sino you, para que tú sirvas a otros. it's so that you can serve others. O en la sociedad In society, nos enseña they teach us que tenemos que ser número uno. that we must be number one. Cuando yo estaba en el mundo And when I was in the y world, tenía 16 años, and I had 17 years old, Nelly escribió una canción. I'm sorry, 16, Nelly wrote a song. Un rapero. He was a rapper. Él dijo, He said, ¿qué se toma para ser número uno? what does it take to be number one? Número dos no es un ganador. Number two ain't a winner, Y número tres, nadie lo recuerda. and three, no one's remember. I'm quoting Nelly in my sermon, yes. I am. Lo que estaba diciendo What he was saying, es que tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer para llegar número uno. you gotta do what you gotta do to be number one. Porque el número dos no es un ganador. Because number two is not a Y winner, el número tres, nunca recuérdense de él. and number three, no one remembers. Eso es lo que la sociedad me enseña. That is what society Y teaches si me. yo lo creo, And if I believe yo voy a it, hacer todo lo que yo tengo que hacer para ser número uno. I will do everything I need to do Si te to be tengo que number one. pisar, If I have to step si te over tengo que you, mover, if I gotta move si you, tengo que mentir, if I gotta lie, para llegar a ser número to uno, reach being number yo one, voy a ser número uno. I'm gonna be number Cuando yo one. estaba jugando, When I was playing, nosotros estábamos batallando por una we posición were all battling for one position. y nosotros, And we, o habían gentes or there were people que ellos querían tu lugar. that they wanted your spot. So, una vez One time, a mí me dijeron que no había práctica, me llamaron. they called me and they told me there was no practice. Oh, no, the coach said we don't have practice today. El entrenador dijo que no tenemos práctica. Eso es raro. And I was like, that's weird. Y yo fui a averiguar. And I went to go find out. ¿Es verdad que tú dijiste esto? And I said, is it true ¿Cómo that yo you voy a decir eso? said that? And I said, Pero él quería que yo faltara, porque si yo falto, he wanted me to miss so that it could, because if I miss, él toma mi lugar. he takes my place. Esa es la mentalidad de ser número uno. That is the mentality of being number A mí no me one. importa de ti. I don't care Yo about tengo que you. llegar a ser el número uno. I have to be number one. Y eso está mal. And that is Y wrong. nosotros entendemos eso. And we understand Pero this. el problema viene But the problem becomes cuando esa mentalidad when that se mentality sale del mundo gets out of the y world empieza a entrar en la iglesia. and begins to enter into the church. Y después hay una competencia That there's a competition de ser número uno. to be number one, El que tiene el micrófono, the one who has the el que está microphone, tocando el the piano, one who's playing the la persona que piano, está fuerte, the al one who frente. is in front. Y solamente yo quiero ser número And I uno. just want to be in number Pero one. en este negocio, But in this business, el único número uno se llama the Jesús. only one that is number one is El único Jesus. número uno se llama The Dios. number one person is named God. Te quiero decir algo, I want to tell you something. porque nosotros Because we nos fue enseñado were taught este sistema this system. de ser número uno. And to be number one, Nosotros necesitamos ser reprogramados. we must be reprogrammed. Pero antes de ser reprogramado, But in order to be tenemos reprogrammed, que sacar lo que estaba programado. we must take out what has been programmed. Nosotros tenemos un concepto We have a de concept lo que es ser número uno, of what it is to be number one. de lo que es estar enfrente. To what it is to be number one. Pero Dios dijo But God said que cuando tú eres número uno, that when you are number one, tú eres el último. you are the last Dios one. dijo que los primeros serán los últimos That the first shall be the y last, los últimos serán primeros. and the last shall be first. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, We are here because of the por grace la of God, misericordia de Dios. because of the mercies of God. Como dijo la hermana Gandía ayer, Just like Sister no solamente Maria para said que tú yesterday, correr y saltar, it's not good enough pero for tú you to tienes just que jump, entender but you must lo que understand es tener el corazón del
siervo. what it means to have the heart of a Que lo servant. más alto que Dios te ponga, That the more higher you go, lo más bajo que tú tienes que servir. Yo no sé si me entienden. No tiene que ver contigo. it doesn't have to do with you. Lo más alto que Dios te ponga, The higher you get, lo menos derecho que tú tienes. the less rights you have. Amen. Yep. Jesús reta God challenges la mentalidad the mentality que trae el mundo. that the world brings. Que para tú ser grande, That for you to be great es tú tienes que tener poder. is that you must have power Y es que gente te tiene que servir. and that others must serve you. En China, In China, hace muchos años atrás, many years ago, it was fashionable, era era algo de moda. de moda para las personas que tenían mucho poder y nombre y títulos. For people that had much power, respect, and status. Ellos se dejaban que las uñas crecían They would bien largas. allow their nails to grow very long. Y lo más largo que eran tus uñas, And the longer your nails were, lo más importante tú eras. the more important you were. Y eso era porque si tu uña tan grande, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que trabajar. That means that if your nails were that long, you didn't have to work. Y ellos se la dejaban larga y cuando tú veías las uñas de ellos, And when you would see their nails, es importante. wow, that man is Y important. él tenía muchos servidores. And that person had many El servants. que le levantaba la comida, The person who would lift up their el que food, le limpiaba los the zapatos, one who would clean their shoes, porque él era muy importante. because he was very important. Pero Jesús But Jesus estaba hablando de algo totalmente diferente. was speaking about something totally Dice, el different. más importante, He said the most important, the greatest one, el más importante the most important es one el que tiene que trabajar is más. the one that has to work El more. más importante The most important one es el que tiene que hacer más. has to be the one to do more. So, el pastor, The pastor, el obispo, the bishop, el apóstol, the apostle, el que está más arriba, the one that's more up, en vez de trabajar menos, instead of working tiene que less, trabajar más. has to work Pero nosotros lo more. tenemos al revés. But we have it the upside Lo down. más alto que tú llegas, The higher you lo get, menos que tú haces. the less you Oh do. no, yo hacía eso cuando yo solamente estaba limpiando bancos. When I was I used to do more when I used to clean Ya yo no banks. hago eso. I don't do that no Ah, no, ya more. yo estoy en el grupo de adoración. I'm in the worship no, team. no, ya yo no soy así. No, I'm not like that. Quiero decir I algo. want to tell you El something. servidor, The lo servant, más alto que Dios te pone, the higher God lo más puts que you, tú tienes que hacer. the more you have to do. El servidor Because the no servant tiene que ver con títulos. has not to do with titles. Si tú no estabas ministrando If you weren't y tú administering no estabas trabajando and you weren't working antes que tú tenías títulos, before you had a title, yo no sé cómo tú llegaste donde tú I llegaste. don't know how you got to where Cuando you're at. fueron a llamar a David, When they went to call David, ella estaba pastoreando ovejas. he was already pastor. Ella se había peleado con osos. He already fought with Ella bears. había peleado con He leones. already fought with Tú tienes que lions. ya estar en el trabajo de You have Dios to be in the things of para que God Dios te pueda so promover. that God can Pero promote muchos you. quieren ser promovidos But God, many want to be sin estar en promoted el trabajo de Dios. before getting into the work Necesitamos of tener el God. corazón del You siervo. must have be in the servant of the heart of a servant. Yo conozco a I alguien know somebody que trabajó tanto, that worked so hard. predicó en todos los lugares, They preached in every corner, in ministró en todos los lugares. every place. Tantas personas vinieron para Cristo Many people came to Christ, y nunca tuvo una licencia. and he never had a license. Como la licencia The license solamente habla del trabajo que tú hiciste, only speaks about the job pero that tú you've haces done. el trabajo But you do the job antes de que tú tienes la licencia. before you do get the ¿Por qué yo estoy license. diciendo eso? Why am I saying this? La única manera The only que la way iglesia se va a mover para adelante that the people of God es que si se levantan muchos siervos, is if many servants, verdaderos siervos, true que no servants, están aquí por posición, that they're not here because of para que me possession, vean, so that they can see para me, que digan, me den un aplauso, so that they can give me an que applause, están aquí so that they can be porque here quieren cambiar el reino de Dios, because they want to change the o quieren traer el reino de or Dios they want to bring the kingdom of a God este lugar. to this Por place. eso es que la gente dice, That's why people oh, el say, pastor no me mandó a
hacer eso. The pastor didn't send me to do this. Ya Dios te dijo, God already told you. ir por todo el mundo, Go around the world predicando el evangelio. preaching the gospel. Levántate de su silla. Raise Si yourself tú from the eres un seat. siervo de verdad, If you are a true tú tienes servant, que verdaderamente trabajar. you truly have to work. Porque esto es para Dios. Because this is for Si yo God. toco If I play la batería, the back, yo la toco para Dios. I play it for Si yo God. toco el bajo, If I play the yo lo guitar, toco para Dios. I play it for Si yo God. toco el If I piano, play the yo lo piano, toco para Dios. I play it for Yo no lo God. toco para la I don't gente. play it for Y people. tampoco lo toco para mí. I don't even play it for Por eso es que myself. aún So even though cuando yo estoy pasando por problemas, when I'm going through problems, aún cuando yo estoy cansado, even though when I'm el tired, corazón del siervo the heart of a sigue servant trabajando. is to Porque work. esto no depende de ti. Because this does not depend on Esto you. depende This del depends que Él te llamó. on who called you. Es diferente en el trabajo en el mundo secular. It's different in the job of in the secular. A el más alto In the highest,